acompaña esta noche Eduardo Budinas, él es secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, de Uruguay. Buenas noches, Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche en Puntos de Vista COP20. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi primera pregunta es, tienes una experiencia enorme en estos temas de cambio climático, estaba revisando también tu trabajo. Cuéntanos, ¿qué opinas de lo que ha sucedido hasta el día de hoy? Una semana completa, ya podemos tener al menos algún panorama desde tu perspectiva, desde tu experiencia sobre COP20. Bueno, hasta ahora todo parece indicar que estamos más o menos estancados en los mismos problemas de siempre. Entre, por un lado, los países industrializados que quisieran no reducir tanto sus emisiones y esperan que los países del sur comiencen también con compromisos de reducción propias. Y por el otro lado, los países del sur que desean reducir lo menos posible porque ellos sostienen que ahora es nuestro turno de crecer, nuestro turno de desarrollarnos, con el agravante que dentro de este paquete de, diríamos, países del sur hay situaciones muy diversas. Y voy a poner dos ejemplos que me parecen bien impactantes, que son China y Brasil, que son bastante pícaros, porque hay días en que son octava potencia económica de los brasileños o primera o segunda potencia económica China, pero hay días que son subdesarrollados y están atrasados y necesitan asistencia. Bueno, entonces estos países del sur hay mucha diversidad, ¿no? Entre situaciones que puede ser Bolivia o Guatemala, Honduras, a la situación de Brasil como octava potencia económica del mundo. Por lo tanto, también hay ahí, me parece, imperativos de liderazgo y de acciones a tomar que son muy diferentes y habría que diferenciar dentro de esa gran bolsa de los países del sur. Y en esa gran bolsa de los países del sur, ¿cómo nos vemos los peruanos? Y estamos ahí en la mitad de la tabla, ¿no? Uruguay, Perú, en la mitad de la tabla en varios sentidos. Son economías que le ha ido bastante bien en los últimos años, han crecido. Son economías que, sin embargo, han avanzado a costa de un fuerte impacto ambiental. En el caso de Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, ese impacto ambiental ha estado muy asociado a la expansión de algunos sectores agrícolas y sobre todo del extractivismo, y han aprovechado el boom de los precios altos de las materias primas. Ese boom se está acabando, todo parece indicar, surge la preocupación, bueno, ¿cómo seguimos de ahora en más? En paralelo, eso ha aumentado el deterioro ambiental dentro de los países. Y también dentro de estos países, cada uno a su manera, los gobiernos han intentado flexibilizar las normas ambientales para no espantar a los inversores. Por lo tanto, eso aumentó el círculo vicioso de deterioro ambiental. ¿Te parece si presentamos un video importante que ha desarrollado justo el Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES? ¿Cómo no? A continuación compartimos un video de CLAES sobre transiciones y alternativas al extractivismo. Veamos. En este mundo, sin importar nuestras diferencias, todos compartimos las ganas de vivir bien. Pero hay distintos caminos para alcanzar ese vivir bien. La pregunta es si estamos eligiendo los que más nos convienen. Todos los caminos suponen el uso y disfrute de los recursos naturales. Los usamos para calmar nuestra hambre, nuestra sed, el frío, el aburrimiento, pero poco a poco esas necesidades se han ido multiplicando. Talamos, perforamos y extraemos recursos naturales. Todas actividades necesarias, pero con un riesgo, la exageración. A esto le llamamos extractivismo. La minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos o la agricultura para biocombustibles de exportación son algunas de las actividades asociadas al extractivismo. En América Latina hay una fuerte expansión del extractivismo. Cada vez se utilizan productos más tóxicos, cada vez más explosivos y cada vez en mayores áreas concesionadas. Es que el avance del extractivismo responde al consumo de otros, como el de China, que cada vez necesita más recursos naturales para expandir su industria. Pero enfocarse por décadas en exportar grandes volúmenes de minerales que cada vez son más escasos, ¿es una expresión real de desarrollo? ¿Es una estrategia inteligente? Es cierto que hay ganancias económicas para los estados con el sistema del extractivismo, pero si se realizara un balance neto real, donde se resten los costos económicos de los impactos sociales y ambientales, muchos negocios extractivos dejarían de ser viables por simples razones financieras. Es que el sistema no es gratuito. Para exportar 1 kilo de oro a otro continente, se procesan 540.000 kilos de materia, que ya no servirá para nada más.
Este es el llamado extractivismo depredador, una extracción masiva de recursos naturales para la exportación, de graves impactos sociales, ambientales y territoriales. Con este escenario de emergencia es que se plantea empezar un proceso de cambios, algunos inmediatos y otros a mediano y largo plazo. A estos cambios se le llama transiciones. Un proceso que persigue la salida del extractivismo depredador hacia una situación de extractivismo sensato y de allí a una extracción indispensable o post-extractivismo. Estos serían los pasos. Pasar del extractivismo depredador al extractivismo sensato requiere básicamente que hayan buenas leyes en los países y que éstas se cumplan. Respetar las exigencias ambientales, sincerar los costos, usar buena tecnología y tener mejor comunicación, entre otras medidas. En el extractivismo sensato, el Estado se vuelve un fiscalizador eficiente, defensor del bien común, y las evaluaciones dejan de ser un trámite formal. Como en el caso peruano, donde una concesión minera ya aprobada por el Estado se sometió luego a una revisión independiente y surgieron 138 observaciones. Esto no puede suceder. El segundo paso comprende pasar del extractivismo sensato a la extracción indispensable o post-extractivismo, donde solo usaremos los recursos realmente necesarios para asegurar nuestra calidad de vida protegiendo la naturaleza. Pero el post-extractivismo no es tan fácil de seguir. Requerirá romper con algunos aspectos del desarrollo convencional actual, como la voracidad por el consumo. El elevado consumo de bienes materiales es presentado como un ejemplo positivo del desarrollo, pero mantener este consumo tan elevado tiene impactos. Exportamos cobre para importar malos electrodomésticos hechos con ese cobre, productos que cada vez duran menos, que pocas veces se reparan, se convierten en basura y tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Esto no era así, ¿recuerdan? Las ventas y la publicidad han reemplazado a la utilidad. Antes de comprar algo, deberíamos ser capaces de pensar si realmente lo necesito o puedo arreglármela sin él, si me va a durar o será otro producto basura. El proceso de transiciones debe servir para comprender que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que consumo no es lo mismo que calidad de vida. Por ejemplo, una prioridad de las políticas públicas no debería ser promover el automóvil personal, sino un transporte público eficiente. Por otro lado, si bien en varios países de la región el extractivismo ayuda a financiar programas de lucha contra la pobreza, se puede generar un círculo vicioso, donde a mayor necesidad de la gente, mayor extracción. Con el extractivismo estamos en una mala posición donde los precios de las materias primas se deciden en otro lado, mientras los conflictos sociales siguen aumentando. Este tipo de desarrollo es muy riesgoso e inestable para nosotros. En el escenario de las transiciones, algunos sectores de la economía podrán decrecer, mientras que otros deberán aumentar, como la producción rural o la industrialización que produce bienes necesarios y durables. Las transiciones son un proceso complejo, que requiere una amplia discusión entre ciudadanos y medidas concretas de los gobiernos, medidas que busquen generar calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza. En estos debates quedarán en evidencia las distintas formas de percibir el bienestar, y son debates necesarios. Es una discusión sobre nuestra vida y la vida de los que nos siguen, así que debe construirse entre vecinos de la ciudad y del campo, entre alcaldes y ministros, hombres y mujeres, estudiantes y profesores, entre familias, entre todos. Continuamos dialogando con Eduardo Gudinas de CLAES. Eduardo, el video me ha obligado a tener una nueva palabra en mi diccionario, en mi disco duro, que es el extractivismo. Sí. Me parece clarísimo, didáctico. No quiero todavía ni comentarlo, quiero que tú me des un comentario luego de verlo. Bueno, este video fue realizado aquí en Perú con la Red G, que es la Red Peruana para una Globalización con Equidad, y esta forma de abordar la problemática que se ha expandido a los países vecinos, lo interesante es que surgió aquí en Perú y en Lima, con talleres que se iniciaron a mediados de la década del 2000, con diferentes grupos ciudadanos, técnicos del gobierno, profesionales universitarios, que decían, bueno, sabemos que estamos mal, el problema es cómo salir de esto. Y también nos damos cuenta que para salir de la situación de deterioro social y ambiental, no es sencillo porque hay una amplia parte de la población que le gusta este tipo de consumo, que solo está habituada a vivir de esta manera. Por lo tanto, abordar un cambio en cómo utilizo la naturaleza, en cuánto extraigo de ella, es también en el fondo un debate cultural.
Y por eso no puede ser hecho de la noche a la mañana. Tiene que ser un cambio democrático y además, a ser cultural, va a ser por partes, por transiciones. Entonces, para imaginarse el proceso de transiciones, es como que tú y yo estamos en la puerta del hospital y recibimos una persona en muy grave estado, que es nuestro planeta, es nuestra Amazonía, es el Chaco, es el Cerrado. Está en grave estado y necesitamos tomar medidas de transiciones para sacarlo de ese riesgo de vida. Esta transición es estabilizar al paciente, no seguir haciendo daño, y entonces, por lo tanto, ir poco a poco saliendo del extractivismo, que es uno de los problemas básicos de impacto ambiental en el continente. ¿Qué es el extractivismo? Es la extracción masiva de recursos naturales para mandarlo a la globalización. No es exactamente lo mismo que minería. Esto no es una crítica, por ejemplo, a la minería. Es una crítica a un tipo de extracción masiva que va todo para afuera y que se ha convertido en el principal factor de daño ambiental en el continente y, con ello, de resistencia ciudadana, conflictos, peleas, marchas, etcétera. No, yo lo encuentro clarísimo y me parece que de alguna forma el titular, evidentemente, y cada quien puede seguir el consejo, no es intentar consumir menos, daño no nos va a hacer, vamos a ahorrar y la vamos a pasar mejor. La gente que empieza, y en lo que me incluyo yo, a consumir menos, realmente te sientes mejor. Sí. Pero sí es un mensaje interesante, hablábamos con la entrevistada anterior, a que siempre estos temas ambientales pueden interpretarse como, de alguna forma, antidesarrollo. Entonces, ¿cómo trasladar ese mensaje en un lenguaje claro como ustedes lo manejan? Bueno, para nosotros es salir del desarrollo, porque me parece que en el fondo la gente está cansada de este desarrollo, de que tener que trabajar horas y horas y horas para comprar un electrodoméstico que se me rompe a los 2 o 3 años, para volver a comprar otro. ¿Qué quiere decir eso? Periodos de obsolescencia muy cortos de los electrodomésticos. Cuanto más electrodoméstico tengo que fabricar en China o en algún otro lugar del sudeste asiático, más minerales tengo que mandar para después volverlo a comprar como electrodoméstico. Es, por lo tanto, pasar a productos que sean más duraderos, como el de nuestros padres o nuestros abuelos, aquellos refrigeradores que duraban 10, 20, 30 años. Saber qué es lo que quiero necesariamente para mi bienestar, no comprar por comprar. Reformar el transporte público. Por ejemplo, mañana en la cumbre nosotros vamos a presentar también con la Red G un análisis de cómo cambiar, qué opciones hay que cambiar para lograr un clima seguro donde nuestros países, los países andinos y la región amazónica, emita menos. Bueno, una de las cosas que está claro que debemos abordar es reformar todo el transporte público para que haya menos consumo de petróleo, se queme menos, etcétera, y para movernos más ágilmente en las ciudades. También aplicar nuestras leyes ambientales, que las tenemos pero se aplican mal en todos los países, y así sucesivamente. De esto hay muchas iniciativas. La idea de las transiciones es recoger esas experiencias, a veces locales, a veces municipales, a veces de los propios ministerios del ambiente, tomar la más exitosa de cada país, juntarlas y ver cómo se arma una nueva estrategia que puede ser usada a escala nacional y a escala regional. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Agradecemos ese video a Red G y seguir compartiendo el término extractivismo aquí en adelante. Muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en Puntos de Vista COP20.